La tarde caía lentamente sobre la ciudad, pintando los edificios con un brillo dorado que contrastaba con el peso que se acumulaba en el pecho de Elena. Había pasado el día entero intentando ignorar esa sensación incómoda, como si algo estuviera a punto de cambiar de manera irreversible. Pero cuando el teléfono finalmente sonó, supo que aquí lo que había presintido por fin había llegado. La voz al otro lado de la línea era tenue, casi apagada, como si hablara desde un lugar muy lejos. Era el abogado de la familia, un hombre que Elena no veía desde su adolescencia y cuya presencia siempre había estado asociada a momentos difíciles. Apenas escuchó su nombre completo, el pulso de Elena se aceleró con una mezcla de sorpresa y temor. El abogado dijo que había encontrado un documento olvidado entre las pertenencias de la madre de Elena, fallecida hacía más de 20 años. Algo que, según él, debía ser entregado solo cuando Elena cumpliera cierta edad. La joven frunció el ceño desconcertada. No recordaba que su madre hubiera dejado nada pendiente, mucho menos algo tan importante como para solicitar entrega tardía. Cuando el hombre mencionó que se trataba de un objeto personal de gran significado emocional, Elena sintió un nudo en la garganta. Había pasado toda su vida tratando de entender los silencios de su madre, las noches en las que la encontraba llorando sin explicación y las fotografías escondidas que jamás quiso mostrarle. Ese objeto, lo que fuera, prometía respuestas, pero también temía las preguntas que podría abrir. El abogado le pidió que pasara por su oficina al día siguiente. Su tono era serio, casi solemne, como si no quisiera cargarla con demasiadas emociones a través del teléfono. Elena aceptó sin decir mucho más, aunque sus manos temblaban mientras sostenía el aparato. Sabía que no dormiría esa noche. Sabía que algo estaba a punto de romperse. Colgó el teléfono y se apoyó en el respaldo del sofá, mirando al techo como si buscara allí algún tipo de señal. En su mente regresaron fragmentos de su infancia, la risa suave de su madre, la forma en que evitaba ciertos temas y especialmente la noche en que, sin explicación, la abrazó tan fuerte que Elena pensó que algo terrible estaba por pasar. Tal vez ese objeto tenía relación con aquel abrazo. Tal vez contenía aquello que su madre nunca se atrevió a explicar. El silencio del departamento se volvió espeso, casi tangible. Elena caminó hacia la ventana para respirar aire fresco, pero la vista de la ciudad iluminada solo intensificó la sensación de que algo profundo y antiguo se movía bajo la superficie de su vida, como si la historia de su familia hubiera estado esperando pacientemente este momento para despertar. Mientras observaba las luces de los autos moviéndose como luciérnagas en la avenida, su mirada se perdió en un recuerdo. Su madre le había dicho una vez que las verdades más importantes siempre encuentran la forma de regresar. En aquel entonces, Elena era demasiado joven para entender el peso de esas palabras. Ahora, en cambio, sentía que esas verdades la estaban alcanzando. Al caer la noche, el aire del departamento se volvió más frío, como si una corriente invisible se hubiera colado por las paredes. Elena cerró las ventanas, pero la sensación permaneció. Era como si alguien o algo estuviera esperando con ella, compartiendo su inquietud, acompañándola en silencio hacia un destino que no podía evitar. Se recostó en la cama con los ojos abiertos, escuchando cada sonido, cada crujido del edificio antiguo donde vivía. Intentó convencerse de que eran ruidos comunes, pero su intuición le decía lo contrario. Algo se estaba moviendo en su vida, algo ligado al pasado, y al amanecer, cuando recibiera ese objeto misterioso, ya no habría vuelta atrás. La mañana siguiente, Elena caminó hacia la oficina del abogado con un nudo en el estómago. El cielo estaba gris, como si la ciudad entera compartiera su inquietud. Cada paso le parecía más pesado que el anterior, y aunque intentaba concentrarse en la acera frente a sus pies,
Su mente no dejaba de repasar todas las posibilidades de lo que estaba por descubrir. Nunca había imaginado que el pasado de su madre volvería de esta forma. El edificio donde trabajaba el abogado era antiguo, con una fachada de ladrillos oscuros y ventanas altas que parecían observarla desde arriba. Elena tragó saliva antes de empujar la puerta pesada de madera. El olor a papel viejo y muebles encerados la envolvió de inmediato, transportándola a tiempos que no conocía pero que, de algún modo, sentía propios. Como si hubiera estado ahí antes, aunque jamás había puesto un pie en ese lugar. En la recepción, una secretaria la reconoció apenas escuchó su nombre y la condujo directamente al despacho. El abogado la esperaba de pie con un sobre su escritorio. Su mirada, cargada de seriedad, confirmó a Elena que aquel encuentro no sería sencillo. Él la invitó a sentarse y tomó aire antes de hablar, como si buscara las palabras adecuadas para no herirla. Le explicó que su madre había dejado instrucciones precisas para que aquel objeto fuera entregado solo cuando Elena cumpliera 34 años. Era un detalle que la sobresaltó. Esa edad coincidía con la misma edad que tenía su madre cuando algo cambió profundamente en su vida. Nadie en la familia supo explicar qué había ocurrido, pero desde entonces ella se volvió más silenciosa, más frágil, más marcada por alguna sombra que nunca quiso nombrar. El abogado deslizó el sobre hacia ella con cuidado. Elena lo miró durante un largo instante, como si fuera una pieza delicada capaz de desarmarla con solo rozarlo. Con manos temblorosas lo abrió, esperando encontrar documentos, tal vez una carta, pero lo que sacó fue un objeto envuelto en un paño de lino antiguo. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que le costaba respirar. Cuando retiró la tela, descubrió una llave de hierro envejecido, con grabados diminutos a los costados. Parecía hecha a mano, como si perteneciera a otra época. Era pesada y desprendía un olor a metal antiguo mezclado con polvo. Elena la sostuvo entre sus dedos con desconcierto. No reconocía la forma, ni recordaba que su madre hubiera mencionado alguna casa, baúl o habitación cerrada que necesitara una llave como esa. El abogado aclaró que junto a la llave había una pequeña nota escrita por su madre. Era un trozo de papel amarilleado por el tiempo, doblado con precisión. Elena lo abrió con cuidado, temiendo que se deshiciera entre sus dedos. La letra era inconfundible, redonda, elegante y un poco inclinada hacia la derecha, justo como la recordaba. Al leerla, sintió que el aire le faltaba. «Hija mía, cuando tengas esta llave, sabrás que ha llegado la hora de aprender la verdad. No temas regresar, la casa te espera. Mamá». Elena parpadeó sin poder creer lo que veía. La casa. Esa era una palabra cargada de silencio en su familia. Nunca hablaban de la casa donde su madre creció, un lugar que, según los rumores, había sido abandonado después de una tragedia que nadie se atrevía a nombrar. Su madre había huido de allí para nunca volver. Ahora, esa misma casa parecía estar llamándola. La mente de Elena se llenó de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué había en esa casa que debía descubrir a esa edad exacta? ¿Qué secretos había guardado su madre con tanto celo? A pesar del miedo, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Sentía que debía ir, no solo por curiosidad, sino porque una parte de su historia, una parte que siempre le faltó, estaba enterrada allí. El abogado notó su confusión y le aseguró que, según los documentos, la propiedad seguía registrada a nombre de la familia. Nadie la había reclamado. Nadie la había visitado en décadas. Estaba ahí, intacta en su abandono, esperando a que alguien cruzara su portal otra vez. Ese alguien era ella. Elena guardó la llave en su bolso, sintiendo cómo el metal helado le rozaba la piel. Era como si el objeto tuviera vida propia,
como si vibrara con una energía que no pertenecía a este tiempo. Despidió al abogado y salió a la calle sin recordar del todo cómo había llegado allí. Todo a su alrededor parecía más silencioso, más detenido, como si el mundo contuviera el aliento junto con ella. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, supo que su vida estaba por cambiar para siempre. La llave pesaba en su bolso como un latido antiguo, uno que llevaba décadas esperando ser escuchado. Y en ese instante, Elena entendió que ya no había marcha atrás. El pasado la había alcanzado, y era hora de enfrentarlo. La mañana amaneció pesada, como si el cielo también cargara con siglos de secretos. Elena bajó las escaleras intentando ignorar el leve temblor en sus manos. La casa parecía observarla. Cada tabla crujía con una intención que no pertenecía al azar. Aún así, había algo en ese silencio antiguo que le resultaba familiar, casi acogedor. Mientras caminaba hacia la cocina, una brisa fría recorrió el pasillo. No había ventanas abiertas, y ese hecho la obligó a detenerse. El susurro volvió, más nítido esta vez, como si alguien pronunciara su nombre con suavidad, estirándolo entre las paredes gastadas. Elena respiró hondo, tratando de convencerse de que solo era su imaginación despertando con el amanecer. Entró en la cocina, donde la mesa vieja de madera lucía cubierta de polvo, como si nadie hubiera tocado ese espacio en décadas. Sin embargo, una taza descansaba allí, perfectamente limpia, como recién lavada. Elena se acercó despacio. La tocó. Estaba tibia. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía ser. Nadie más vivía allí, o al menos eso era lo que ella creía. Recordó entonces un fragmento de la carta de Emilia que hablaba de presencias que nunca se fueron. Elena sacudió la cabeza, negándose a entrar en ese terreno. Se sirvió un vaso de agua, tratando de recuperar la calma, cuando de pronto escuchó el sonido de pasos en el piso superior. Pasos lentos, constantes, reales. Su corazón golpeó fuerte en el pecho. El instinto la hizo mirar hacia la escalera. El aire parecía tornarse más denso, como si la casa contuviera su propio aliento. Los pasos se detuvieron justo encima de ella, en el mismo lugar donde la noche anterior sintió que alguien la observaba desde la oscuridad. Un silencio pesado cayó sobre el ambiente, tan absoluto que podía escuchar su propio pulso. Elena dio un paso hacia atrás cuando la voz se dejó oír. No era un susurro esta vez, era una frase corta, clara, pronunciada por una mujer. Una voz que parecía desgarrada por el tiempo pero llena de urgencia. No abras la puerta equivocada. Elena sintió cómo la sangre se le congelaba. Su respiración se volvió agitada y tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Tratando de recobrar fuerzas, caminó lentamente hacia el pie de la escalera, decidida a confirmar que todo tenía una explicación lógica. Pero justo antes de subir el primer escalón, una ráfaga de viento apagó la lámpara de la cocina, dejando la casa envuelta en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando un olor a lavanda antigua llenó el pasillo. Un aroma que no percibía desde la muerte de su abuela. La mezcla de miedo y nostalgia la desarmó. ¿Era posible que la casa intentara comunicarse con ella? ¿O estaba perdiendo la razón? Sin respuestas, Elena soltó un suspiro tembloroso y retrocedió. Para su alivio o su desgracia, los pasos no regresaron, la voz tampoco. Solo quedó ese silencio que parecía estar esperando algo de ella. Cuando decidió volver a la cocina para encender la lámpara, notó algo sobre la mesa que antes no estaba allí. Un pequeño trozo de papel, doblado con delicadeza. Lo tomó con dedos temblorosos. Al abrirlo, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En la hoja, escrita con tinta antigua, había una frase que parecía dirigida exclusivamente a ella. No todo lo que se oculta
está muerto. Elena cerró los ojos, comprendiendo que la casa no solo guardaba secretos, también guardaba memoria, y que, de alguna forma imposible, la había estado esperando. Elena pasó varios minutos observando aquella pequeña hoja de papel como si pudiera desentrañar su origen con solo mirarla. El temblor en sus manos no cedía. La tinta parecía recién escrita, aunque su olor era antiguo, casi rancio. Era imposible que ese mensaje hubiera aparecido por sí solo. Y aún así, allí estaba, presente, real. Decidió guardar la nota en el bolsillo de su pantalón antes de que su mente empezara a inventar explicaciones irracionales. Pero no podía engañarse. Algo en esa casa estaba vivo, consciente, atento a cada uno de sus movimientos. Ese pensamiento la acompañó mientras caminaba hacia el estudio, un cuarto que había evitado desde su llegada, como si una intuición silenciosa la empujara a mantener la distancia. Cuando abrió la puerta del estudio, un olor a papel viejo y humedad le golpeó el rostro. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas amarillentas que caían pesadas como fantasmas cansados. En la esquina, una vitrina de madera exhibía varios objetos personales que pertenecieron a Emilia. Fotografías en blanco y negro, una brújula oxidada, un pañuelo bordado. Todo parecía detenido en el tiempo. Elena se acercó al escritorio. La superficie estaba cubierta de polvo, salvo por un solo lugar. Un rectángulo perfectamente limpio, del tamaño de un libro, como si alguien hubiera retirado ese objeto recientemente. Su corazón dio un vuelco. Abrió los cajones, uno por uno. La mayoría estaban vacíos, salvo el último, que se resistió a abrirse. Tiró de él varias veces hasta que cedió, revelando algo que la dejó sin aliento. Era un diario, el diario de Emilia. Las tapas estaban gastadas, y la cuerda que lo ataba tenía un nudo tan apretado que parecía hecho por manos nerviosas. Elena dudó unos segundos antes de desatarlo. No estaba segura de querer saber lo que ese diario guardaba, pero una fuerza inexplicable la impulsó a hacerlo. Cuando lo abrió, encontró la primera página escrita con letra firme y elegante. Si estás leyendo esto, significa que la casa te aceptó, pero también significa que el tiempo empieza a correr. Elena tragó saliva, sintiendo un peso en el pecho. Las palabras parecían anticipar su llegada como si todo hubiera sido planeado décadas atrás. Siguió leyendo, cada vez más tensa. Hay habitaciones que no deben abrirse, puertas que no buscan ser descubiertas. La casa protege lo que aún no descansa. Y tú, Elena, tú tienes la llave que no sabías que heredaste. El impacto de aquella frase la obligó a cerrar el diario de golpe. ¿Cómo podía Emilia haber sabido su nombre? ¿Por qué se refería a ella como si la conociera íntimamente? Elena apoyó una mano sobre el escritorio, intentando comprender algo que no tenía lógica. En su mente se cruzaron recuerdos borrosos, la voz que la llamó por su nombre, la taza tibia, el aroma de lavanda, y ahora esto. Antes de que pudiera continuar procesando, un ruido sordo resonó detrás de ella. Elena se giró rápidamente. Una de las sábanas que cubría un mueble en la esquina se deslizó hacia el suelo sin que nadie la tocara. El aire pareció agitarse, como si una presencia invisible se hubiera movido dentro del cuarto. Elena retrocedió con el diario pegado al pecho. Entonces lo vio. En el espacio donde la sábana había caído, había ahora una puerta pequeña en la pared. Una puerta que ella juraría que no estaba allí hacía unos segundos. Sus bisagras de hierro oxidado parecían demasiado antiguas para permanecer ocultas. La madera era oscura, con marcas de arañazos profundos, como si alguien o algo hubiera intentado salir. El diario en sus manos pareció vibrar, como si sus páginas esperaran ser abiertas nuevamente.
Elena lo hojeó a toda prisa, buscando alguna mención de esa puerta recién revelada. La encontró en un párrafo escondido al final de una página. Jamás abras la puerta del estudio. No importa lo que escuches, no importa lo que veas, detrás de ella el pasado aguarda, y el pasado, cuando es perturbado, siempre cobra algo a cambio. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Elena levantó la vista hacia la puerta prohibida, sintiendo que el aire a su alrededor se llenaba de tensión. Parecía observarla, esperarla, invitarla. La respiración se le entrecortó. La casa ya no estaba simplemente viva. La casa la había elegido. Elena permaneció inmóvil frente a aquella puerta oculta, tratando de convencer a su mente de que lo que tenía delante no podía ser real. Las sombras del estudio parecían inclinarse hacia la madera oscura, como si el cuarto entero reconociera esa entrada prohibida. Su respiración era un hilo delgado, apenas suficiente para mantenerla consciente. El silencio, profundo y expectante, la envolvía por completo. El diario de Emilia pesaba en sus manos como una advertencia. El papel viejo parecía latir, cálido, como si guardara un pulso propio. Elena se obligó a mirar nuevamente la puerta. Los arañazos marcados sobre ella la hicieron tragar saliva. Eran profundos, desordenados, desesperados. No parecían obra de un animal. Eran demasiado intencionales, como si hubieran sido hechos por alguien que buscaba salir o evitar entrar. Un leve murmullo atravesó la habitación, tan suave que por un instante pensó que venía de su propia mente. Pero no. El sonido provenía de la puerta, voces, más de una, susurros solapados, como si varias personas hablaran entre sí en un idioma antiguo y quebrado. Elena retrocedió un paso, pero sus pies parecían hundirse en el piso de madera, negándose a alejarla del umbral que ya la había elegido. Sabía que debía irse, sabía que tenía que cerrar el diario, salir del estudio, respirar aire fresco y olvidar que alguna vez vio esa puerta. Pero el susurro cambió. Entre el murmullo confuso, una voz clara emergió sobre todas las demás, una voz femenina, firme, cargada de dolor. Una voz que no debería existir. La voz dijo su nombre, no un nombre cualquiera. Su nombre completo, pronunciado con una precisión inquietante. Elena Amalia. El corazón le golpeó tan fuerte que le dolió. Nadie la llamaba por sus dos nombres desde la muerte de su abuela. Nadie sabía, ni podía saber, que así la había bautizado. La conmoción la obligó a poner una mano en la pared para sostenerse. Intentó hablar, preguntar quién estaba allí, intentar una explicación racional. Pero su garganta estaba completamente cerrada. Entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse, lentamente, con un chirrido suave que atravesó el estudio como un lamento metálico. Elena sintió que sus piernas querían huir, pero su cuerpo permanecía paralizado. La casa parecía contener el aire, aguardando. El diario cayó al suelo cuando ella dio un paso atrás, sin darse cuenta. La tapa golpeó la madera y una página se abrió sola, como empujada por una corriente invisible. Elena bajó la mirada hacia el diario abierto. La página mostraba una frase escrita con tinta más oscura que el resto, como si hubiera sido escrita con prisa o con miedo. Si la puerta se mueve sola, no mires adentro. El frío que recorrió su espalda la dejó sin aliento. En ese exacto instante, la manija hizo un giro completo. La puerta prohibida se entreabrió. Un olor a tierra mojada y flores marchitas emergió del interior, envolviendo la habitación. Elena apretó los dientes, retrocediendo sin dejar de mirar la abertura. El espacio detrás parecía cubierto de sombra líquida, un negro tan profundo que no parecía pertenecer a este mundo. Y desde aquel abismo oscuro surgió un sonido que la dejó helada, un suspiro humano, doloroso, vivo.
Elena sintió un impulso irracional de extender la mano, como si una fuerza desconocida la llamara desde el otro lado. Podía casi sentir dedos invisibles acercándose a los suyos. Cerró los ojos con fuerza, luchando contra ese magnetismo oscuro. No podía ceder, no debía. El diario lo había advertido, Emilia lo había advertido. Esa puerta no buscaba ser abierta, buscaba devorar. Las voces aumentaron, ahora más urgentes, más cercanas, como si estuvieran justo detrás de ella. Elena dio un paso final hacia atrás y tropezó con el escritorio, cayendo al suelo. El golpe la devolvió a la realidad. Con un grito ahogado, estiró el brazo y empujó la puerta con todas sus fuerzas. Esta se cerró de golpe, haciendo temblar las paredes del estudio. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Parecía más pesado, más consciente. La casa estaba despierta, y ella había cruzado un límite que no debía cruzar. Elena recogió el diario del suelo, lo apretó contra su pecho y salió del estudio sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, la puerta podría estar abierta otra vez. O peor, alguien podría estar esperándola del otro lado. Al cruzar el marco de la puerta hacia el pasillo, el susurro final la siguió con un eco irresistible, como una despedida o una promesa. Volveremos a intentarlo, Elena Amalia. Elena cerró la puerta del estudio con una fuerza desesperada y apoyó la espalda contra la madera, tratando de recuperar el aliento. Sus manos temblaban. Su corazón parecía golpearle el pecho desde adentro, como si buscara escapar de aquel lugar tanto como ella. La casa estaba silenciosa, pero no era un silencio vacío. Era un silencio expectante, como si las paredes escucharan cada respiración. Caminó hacia el pasillo, sosteniendo el diario de Emilia contra su pecho. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si la casa amplificara sus movimientos para recordarle que no estaba sola. El sol de la tarde entraba por las ventanas, dejando la luz filtrarse en tonos cálidos que contrastaban con la frialdad que sentía bajo la piel. La mezcla de luz y sombra parecía bailar sobre los muros, creando figuras que se desvanecían cuando intentaba fijar la vista. Cuando llegó al final del pasillo, algo llamó su atención. Un retrato colgado en la pared que ella estaba segura de no haber visto antes. Era un cuadro grande, cubierto por un vidrio antiguo que reflejaba la luz con un brillo tenue. Se acercó lentamente, sintiendo un pinchazo de ansiedad en el estómago. El retrato mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro recogido y mirada profunda. Su expresión era tan real que parecía observarla desde el lienzo. Elena tuvo que contener la respiración. Esa mujer le resultaba familiar. Tenía los ojos intensos, almendrados y una forma de levantar la ceja izquierda que Elena había visto antes, pero no sabía dónde. Pasó los dedos sobre el marco, limpiando un poco el polvo. Era como si el retrato hubiera sido colgado allí recientemente. La pintura estaba impecable, los colores aún vivos, a pesar de que parecía tener más de un siglo. Un pequeño detalle atrapó su atención. En la esquina inferior derecha del lienzo había una fecha y una firma casi borrada. Frunció el ceño para leerla mejor, y cuando logró descifrarla, el mundo pareció detenerse. La mujer del retrato era Emilia, y la fecha correspondía al año exacto en que había desaparecido misteriosamente. Elena sintió un escalofrío subir por su columna. La mujer pintada tenía una expresión diferente a la de las fotografías antiguas que Elena había visto. Aquí, en el retrato, había algo más en su mirada, algo urgente, algo que parecía querer gritar a través del tiempo. Elena llevó una mano a su propia mejilla, pues sintió un hormigueo extraño, como si la mirada del cuadro la tocara de verdad. Entonces lo notó. Los ojos en el retrato estaban ligeramente dirigidos hacia la derecha.
No miraban de frente, miraban hacia una habitación cuya puerta estaba entornada a pocos metros. Elena tragó saliva, sintió su cuerpo tensarse. ¿Era una coincidencia o era una señal? La casa comenzó a crujir suavemente, como si respirara detrás de ella. El viento que entraba desde alguna grieta movió su cabello, pero la sensación no era natural. Era como una caricia, una advertencia, una invitación. Elena volvió a mirar el retrato y casi gritó. Los ojos de Emilia ahora apuntaban hacia ella. No era posible, no era racional, no era real. Pero los ojos habían cambiado de dirección. Estaban clavados en los suyos con una intensidad que la paralizó. Sintió que su sangre se helaba y un cosquilleo le subió por la nuca. El cuadro parecía querer decir algo, como si las pinceladas de óleo hubieran aprendido a moverse en cuanto ella apartaba la vista. Elena dio un paso atrás, sus dedos apretando el diario hasta casi romperlo. Cuando por fin logró moverse, giró hacia la puerta entreabierta que los ojos del retrato señalaban inicialmente. El aire proveniente de ese cuarto era más frío que el resto de la casa, y un olor suave a flores secas flotaba en el ambiente. Sintió el impulso de entrar, de mirar, de descubrir aquello que Emilia parecía querer mostrarle desde dentro del lienzo. Pero en cuanto dio un paso hacia la puerta, una voz resonó a su espalda. Una voz clara, firme, femenina, que no pertenecía a este mundo. Era la voz de Emilia. «¡Todavía no!». Elena se giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. El retrato estaba inmóvil, los ojos otra vez mirando hacia la derecha, como si nada hubiera ocurrido. Pero ella sabía que no lo había imaginado. Sabía que alguien o algo la había detenido. Se aferró al diario y retrocedió, alejándose del retrato y de la puerta entreabierta. La casa parecía observarla, evaluarla, esperar, y mientras se alejaba, sintió que un destino desconocido comenzaba a cerrarse sobre ella. Elena se alejó del retrato sintiendo que cada paso la arrancaba de una mirada que no era humana. La casa parecía observarla desde rincones invisibles, como si cada pared respirara un susurro oculto. El diario de Emilia seguía firmemente sujeto entre sus dedos, su único ancla en medio de un caos que no alcanzaba a comprender. Llegó finalmente a la puerta entreabierta que los ojos del retrato habían señalado. La duda la atravesó como una cuchilla. La voz de Emilia había dicho, «Todavía no». ¿Pero qué significaba eso? ¿Que no debía entrar? ¿O que debía esperar a que algo más sucediera? Aún así, la curiosidad precaria que la acompañaba desde su llegada empezó a empujarla hacia el interior del cuarto. Tomó aire y abrió la puerta por completo. La habitación era pequeña, oscura y silenciosa, pero no vacía. El olor a flores marchitas era más fuerte allí, mezclado con una fragancia reconocible. Lavanda, la misma que había sentido aquella mañana al encontrar la taza tibia en la cocina. El pulso le latía en las sienes, insistente. Caminó despacio hacia el centro del cuarto, cuidando cada movimiento, como si temiera activar algo que dormía bajo las tablas del piso. La luz que entraba desde el pasillo apenas alcanzaba a iluminar los muebles cubiertos por telas blancas. La sombra de Elena se proyectó sobre la pared más lejana, donde algo parecía colgar. Se acercó un poco más y el aire se volvió más frío. La piel se le erizó. Era otro cuadro, no de Emilia, era ella. Elena sintió que el estómago se le hundía. El retrato mostraba a una mujer idéntica a ella, con el mismo peinado, el mismo gesto en los labios, incluso la misma blusa que llevaba puesta ese día. La pintura estaba fresca, como si hubiese sido terminada hacía unas horas. Se llevó una mano a la boca, intentando contener el temblor que le recorría el cuerpo. ¿Quién podía haber pintado eso? ¿Cuándo? Porque esa habitación tenía un retrato suyo que no existía la noche anterior.
Tragó con dificultad y dio un paso hacia el cuadro. Las pinceladas eran tan reales que podía distinguir las pequeñas líneas bajo sus ojos, como si el artista hubiese observado su rostro demasiado de cerca. Entonces entendió que ese cuarto no era un simple espacio más. Algo se movía allí, algo la estudiaba, algo la conocía mejor de lo que ella misma se conocía. El silencio fue interrumpido por un sonido suave detrás de ella, un suspiro. Elena giró bruscamente, con el corazón golpeándole las costillas. No había nadie, solo las telas blancas que cubrían muebles viejos, inmóviles. Caminó hacia la puerta para salir, pero algo la detuvo. Un leve destello sobre el suelo, justo al lado de una vieja cómoda. Se agachó. Era una llave pequeña, de hierro antiguo, con un diseño intrincado que parecía pertenecer a otra época. La tomó entre sus dedos. Estaba helada. Al levantarla, el aire pareció agitarse, como si la casa hubiera exhalado. En ese instante, algo cambió. Las paredes crujieron con violencia. La puerta del cuarto se cerró de golpe, lanzando un estruendo que sacudió el piso. Elena corrió hacia ella, intentando abrirla, pero la manija giraba en falso, como si alguien la sujetara desde afuera. Golpeó la madera con ambas manos, llamando, gritando, pero solo el eco frío respondió. Entonces, la voz. Una voz que venía desde todas partes y desde ninguna, susurrada, profunda, mezclada con un dolor antiguo. No tengas miedo. Aún no es tu hora. Elena sintió cómo sus rodillas flaqueaban. La llave se le resbaló casi de los dedos, pero logró sostenerla. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, tan cerca que sintió el aliento helado en la piel de su cuello. La casa te recuerda. Un escalofrío la atravesó de pies a cabeza. No sabía cómo, no sabía por qué, pero aquella frase despertó un recuerdo que no debía existir. Un destello, apenas un segundo. Ella, de niña, corriendo por un pasillo oscuro, una mano cálida guiándola, una risa suave, una puerta que se cerraba a sus espaldas. Había estado antes en esa casa. La puerta finalmente cedió con un crujido abrupto. Elena salió tambaleándose, dejando el cuarto atrás. Cerró la puerta sin mirar de nuevo, apretando la llave con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía qué abría esa llave, pero ya no era una simple visitante. La casa había empezado a contarle sus secretos, y quería que los recordara. Elena cerró la puerta de la habitación prohibida con la respiración entrecortada. La casa parecía haber cambiado de ánimo. El aire estaba más pesado, casi húmedo, como si las paredes hubiesen absorbido la tensión y ahora la exhalaran lentamente. Aún sentía el eco de aquella voz susurrándole al oído, aquel mensaje imposible: la casa te recuerda. Apretó la llave entre los dedos, sintiendo sus bordes fríos y ásperos. No sabía por qué, pero una parte profunda de ella entendía que aquella llave no era un simple objeto, era un llamado, un hilo que unía su destino al de la casa, y no sabía si eso la aterraba o la atraía. Caminó hacia la sala principal buscando un poco de luz, un poco de aire. Pero la sensación de ser observada la acompañaba como una sombra persistente. Entró en la sala y dejó el diario sobre la mesa. La chimenea, vacía desde la noche anterior, parecía más oscura de lo normal, como si tuviera su propia profundidad. Elena se abrazó a sí misma, tratando de contener el temblor de su cuerpo. Cerró los ojos por un instante, intentando organizar sus pensamientos. ¿Por qué había un retrato suyo? ¿Por qué Emilia parecía comunicarse desde el lienzo? ¿Y qué significaba que la casa la recordara? Abrió el diario nuevamente, buscando alguna pista que se le hubiera escapado. Pasó las páginas con rapidez hasta encontrar una sección escrita con letra más temblorosa, más ansiosa,
como si Emilia hubiese estado bajo presión cuando la redactó. La lectura le hizo contener el aliento. Hay un nombre que no debe ser pronunciado en voz alta. Un nombre que despierta a aquello que duerme en los pasillos. Si lo escuchas, no respondas. Si lo ves escrito, no lo leas en voz alta. Ese nombre abre puertas que no deben abrirse. Elena sintió un escalofrío. ¿Un nombre prohibido? ¿Qué podía significar eso? Miró las páginas con más atención y vio que una palabra estaba tachada repetidamente, como si Emilia hubiese intentado borrarla del mundo a fuerza de tinta. Pero entre los trazos negros, una sílaba alcanzaba a distinguirse. Elena tragó saliva, no podía ver el resto. El papel estaba desgarrado. Se inclinó más, tratando de descifrar alguna letra adicional. En ese momento, un susurro, tan suave como un respiro, flotó detrás de ella. Se congeló. Su piel se erizó. No estaba sola. Giró lentamente, con el miedo oprimiéndole la garganta. La sala estaba vacía, pero no silenciosa. Un crujido profundo recorrió el suelo, como pasos pesados avanzando desde el pasillo. Elena retrocedió, sosteniendo el diario contra su pecho como un escudo inútil. La luz del atardecer se apagó súbitamente, como si una nube densa hubiera cubierto el cielo. La sala quedó en penumbra, y entonces lo oyó de nuevo. Una voz masculina esta vez, baja, ronca, como si viniera desde dentro de las paredes. Elena apretó los dientes, obligándose a no completar la palabra. La advertencia de Emilia era clara. No debía pronunciar ese nombre, ni permitir que la casa se lo arrancara. Caminó hacia atrás hasta chocar con la mesa. La llave cayó al suelo con un tintineo agudo que resonó en toda la sala. Y en cuanto el sonido se apagó, las sombras parecieron acercarse un poco más. Otra voz se sumó al susurro, femenina, urgente, quebrada. No lo digas. El corazón de Elena dio un vuelco. Aquella voz le resultaba familiar. No era la de Emilia, no era de este mundo, pero despertó algo profundo en ella, algo que no sabía que había olvidado. Se llevó una mano a la cabeza, tratando de recordar, tratando de encontrar la memoria escondida que insistía en abrirse paso. El piso volvió a crujir, esta vez más fuerte. Un golpe seco resonó detrás de la puerta principal, como si algo gigantesco hubiera chocado contra ella. Elena gritó y dio un salto hacia un lado. Una segunda embestida hizo vibrar la estructura, y el aire se llenó de un murmullo violento, como si decenas de voces intentaran entrar al mismo tiempo. La tercera embestida hizo que un cuadro cayera al suelo y se rompiera en pedazos. Elena corrió hacia la llave caída, la agarró y se alejó retrocediendo sin saber hacia dónde ir. Su respiración era un jadeo agudo. El diario temblaba en su mano. El nombre prohibido resonaba en su mente como una amenaza. Sin pensarlo, se refugió en la escalera y subió corriendo a la planta superior. Cada paso retumbaba como si la casa la persiguiera. Al llegar al corredor, cerró la primera puerta que encontró y apoyó la espalda contra ella, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Entonces, desde el otro lado de la puerta, una voz susurró muy despacio, una voz nítida, una voz que la conocía, una voz que la hizo temblar más que todas las demás. «Elena, ya lo sabes». Elena se cubrió la boca para no gritar, porque en su memoria un destello finalmente volvió a abrirse, un destello de su infancia, un destello que llevaba enterrado décadas. Ella había escuchado aquel nombre antes y lo había pronunciado. La noche cayó pesada sobre la pequeña ciudad, envolviéndola en una quietud que parecía casi artificial. Elena caminaba hacia la casa abandonada con el diario apretado contra su pecho, sintiendo cómo cada paso sobre las piedras del camino resonaba como un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. La brisa era fría, mas no tanto como la certeza de que dentro de aquellas paredes esperaban respuestas
que podrían romper todo o que ella acreditaba saber de su propia historia. Cuando llegó frente al portón oxidado, lo encontró entreabierto, moviéndose apenas con el viento como si la casa la invitara a entrar. Helena respiró hondo, empujó el portón y avanzó, sentindo inmediatamente o cheiro de madeira mollada e terra antiga, como si o tempo ali tivese ficado estagnado por décadas. Las sombras se estiraban por el corredor, delineando el camino hacia el sótano, donde su madre le había dicho que nunca debía entrar. Ahora entendía por qué. El crujido del piso bajo sus pies le hizo detenerse un instante. El silencio dentro era demasiado denso, cargado de una energía extraña, cuasi viva. Helena encendió la linterna de su celular y la luz reveló una fina capa de polvo que se levantó, como si la casa despertara con su presencia. A cada passo, ela sentia o peso da história escondida ali, o peso das pessoas que passaram por aquelas paredes e que agora sussurravam na escuridão. Ao llegar a la puerta del sótano, sintió un escalofrío recorrer-lhe la columna. El pomo estaba helado, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Tragó saliva, giró lentamente la manija y una corriente de aire húmedo salió de las entrañas de la casa, envolviéndola. El olor a tierra mojada se intensificó, y a luz do celular iluminou uma escada estreita que descia para um vazio profundo. Algo dentro dela dizia que era ali que tudo começava e tudo terminaria. Los escalones de madeira crujían bajo su peso mientras descendía. El sótano parecía respirar. A medida que bajaba, la luz revelaba paredes de piedra gastada y una estructura que no coincidía con el resto de la casa. Era muito mais antiga, como se tivesse sido construída antes de qualquer registro. Helena percebeu símbolos gravados na pedra, desenhos que lembravam marcas de proteção ou advertência. Seu coração acelerou. Ao llegar al último peldaño, la luz iluminó una mesa cubierta por un mantel viejo y manchado. Encima había cajas de madera, papeles amarillentos y, o que le fez soar escapar dos pulmões, otro diario igual al que ella había heredado. Estaba abierto, mostrando una página escrita con una caligrafía quase idêntica à de sua mãe. Helena se aproximou, suas mãos tremendo, e começou a ler, sentindo uma pressão crescente no peito. El texto hablaba de su familia, de la verdadera razón por la cual la casa había sido abandonada, de un hombre, no un desconocido, sino alguien muy próximo, que había desaparecido misteriosamente después de uma noite de gritos, discussão e algo que ninguém na cidade teve coragem de contar. Havia ainda menção a uma maldição, uma promessa rompida e um segredo enterrado no quintal, sob a mangueira antiga que Helena sempre achou estranhamente torta. Helena levantou os olhos assustada quando ouviu um barulho seco atrás dela. Parecia um passo. Su corazón saltó. La luz tembló. A escuridão ao redor pareceu se aproximar lentamente, como se algo, ou alguém, estivesse finalmente reagindo ao fato de ela ter descoberto o que jamais deveria ter sido lido. E então viu algo na parede do fundo. Uma porta pequena, quase invisível, feita de madeira escura com marcas profundas de unhas, como se alguém houvesse tentado sair de lá. O diário em sua mão pesou como chumbo. Todo em seu corpo gritava para correr, mas alguma coisa a mantinha ali, hipnotizada, enquanto a verdade, toda ela, começava a emergir das sombras. Helena permaneció inmóvil frente a la pequeña puerta de madera, sintiendo como cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor antiguo. La linterna del celular temblaba en su mano, proyectando sombras que se alargaban y encogían sobre las paredes de piedra. Aquellas marcas profundas, hechas por uñas humanas, la observaban como cicatrices silenciosas de un horror que había ocurrido ahí dentro mucho antes de que ella naciera. Un frío repentino recorrió el sótano, tan intenso que le erizó la piel.
Elena retrocedió un paso, pero el diario abierto sobre la mesa parecía llamarla de vuelta, como si la tinta escrita décadas atrás todavía respirara. Las palabras sobre la desaparición del hombre cercano a su familia resonaban en su mente, misturadas como advertencias sobre la promesa quebrada y la maldición que nadie tuvo valor de mencionar en público. La puerta emitió un crujido suave, quase imperceptível, mas suficiente para fazer Helena conter o fôlego. Não parecia o barulho da madeira cedendo. Era como um movimento, um chamado. Ela hesitou, tentando racionalizar o medo que subia por sua garganta. Talvez fosse apenas o vento ou o peso do tempo. Pero algo dentro de ella sabia que não era el viento. Esa casa tenía vida y memoria. Con la respiración entrecortada, Helena estiró la mano hasta tocar la puerta. A madeira estava fria, úmida, como se tivesse acabado de ser lavada por chuva. Seus dedos percorreram as marcas profundas e por um instante ela sentiu a estranha sensação de que aquilo não era apenas história. Era um aviso. Mesmo assim, empurrou lentamente a porta, que se abriu com um rangido longo que ecoou pelo sótão como um lamento. Do outro lado, não havia uma sala. Não havia objetos. Solo um espaço estrecho, profundo, completamente oscuro. El olor a tierra mojada se intensificó hasta volverse casi irrespirable. Helena iluminó el interior y vio algo que la hizo estremecerse. El suelo estaba removido, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. O contorno da terra estava fresco, irregular, como se mãos desesperadas houvessem escavado aquele buraco em busca de liberdade, ou tentando enterrar algo. Sus olhos se ajustaram à penumbra e distinguiu algo mais. Algo pequeno, envuelto em um paño oscuro, medio enterrado. Helena sentiu um nó na garganta. Cada fibra de seu corpo dizia que não deveria se aproximar, mas suas pernas se moveram sozinhas, como se forças invisíveis a empurrassem em direção ao objeto. Ajoelhou-se, estendeu a mão e puxou com cuidado o tecido úmido. Dentro, encontrou um relicário de plata antiga, manchado e frio como hielo. Lo abriu com manos trêmulas. Dentro havia uma foto antiga, sépia, desgastada, de uma mulher muito parecida com Helena. Extremadamente parecida. A semelhança era tão perturbadora que ela deixou escapar um suspiro audível. A mulher da foto estava ao lado de um homem de expressão rígida, com olhos que pareciam persegui-la através do tempo. Debaixo de la foto havia uma nota doblada. Helena a desdobró lentamente. La caligrafía era la misma del diario. Al leer las primeras palabras, sintió la piel arder. Para quien encuentre esto, no fue un accidente. Él sigue aquí, y no debe salir. Helena recuou, tremendo. O sótão começou a ficar mais frio, como se a própria casa respondesse à leitura daquelas palavras. De repente, ouviu o som da madeira estalando atrás dela, como passos pesados descendo a escada. Ela virou-se de imediato, mas não viu ninguém. Só a sombra das paredes se movendo como se respirassem. Seu instinto gritava para correr, sair dali, esquecer tudo. Mas, ao subir o primeiro degrau, algo fez com que parasse. Uma voz, baixa, arrastada, dolorosamente familiar, sussurrou seu nome no escuro. Helena! Ela congelou. Um arrepio violento percorreu sua coluna. A voz chamou novamente, e esta vez nos sonó como um sussurro del passado. Sonó como algo, ou alguém, que estava allí, despierto. Helena quedó inmóvil en el escalón, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar de allí antes que ella. La voz que había pronunciado su nombre no era un eco ni una ilusión provocada por el miedo. Era real, cercana y lo más perturbador. Sonaba exactamente como la voz de su madre cuando la llamaba de niña. Esa mezcla de ternura, cansancio y advertencia que siempre hacía que Helena se detuviera sin pensarlo.
La linterna temblaba entre sus dedos mientras giraba lentamente la cabeza hacia el sótano. La oscuridad parecía haberse vuelto más densa, viva, moviéndose como si algo respirara al otro lado. Elena tragó saliva, sintiendo la garganta seca. Sabía que debía subir las escaleras y abandonar la casa, pero sus pies no respondían. Aquella voz había tocado un rincón profundo de su memoria, uno que ninguna amenaza podía silenciar. «Mamá», susurró, sin comprender por qué aquella palabra había escapado de sus labios. El silencio que siguió fue largo, doloroso, cargado de un peso que la aplastaba. Elena creyó por un instante que quizá había imaginado todo, hasta que la voz volvió a sonar, más nítida, más cercana, arrastrada por una tristeza antigua. «No debiste bajar aquí». Elena dio un paso atrás, chocando con la pared. Esa frase, su madre la había repetido muchas veces cuando ella era adolescente, siempre que se acercaba demasiado a los recuerdos familiares. Pero escucharla allí, en ese lugar prohibido, hacía que cada parte de su cuerpo temblara. La luz del celular parpadeó, como si también tuviera miedo. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. Una sombra se deslizó al fondo del sótano. No tenía una forma definida, pero su contorno humano era innegable, alargado, encorvado, como alguien que había cargado un peso demasiado grande por demasiado tiempo. Elena sintió las piernas flaquear. La casa emitió un crujido prolongado, como si las paredes se contrajeran ante la presencia de aquella figura. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. La sombra avanzó unos centímetros arrastrándose por el suelo con lentitud inquietante. Elena apretó el relicario contra su pecho como si pudiera protegerla. La voz volvió a resonar, más baja, áspera, como si saliera de una garganta marchita. «No debiste encontrar el relicario». Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna entera. ¿Cómo sabía esa entidad del relicario? ¿Cómo sabía que ella lo tenía en la mano? Su respiración se volvió irregular, pero aún así logró hablar. «¿Quién eres?», preguntó, aferrándose a un valor frágil que no sentía realmente. La sombra pareció estremecerse, como si aquella pregunta hubiese removido algo dormido en su interior. La luz del celular iluminó su borde por un instante, y Elena vio algo que la heló por completo. La figura no proyectaba sombra en el suelo. Era como si no perteneciera al mundo físico, como si solo fuera una presencia suspendida entre dos realidades. «Soy lo que dejaron atrás», susurró. Elena sintió las piernas debilitarse. Aquellas palabras caían como un presagio oscuro. El diario, la foto, la nota, todo comenzaba a encajar, pero en un rompecabezas tan siniestro que ella no quería ensamblarlo. «Dime qué pasó aquí», exigió, aunque su voz sonó débil. La figura avanzó otro paso. Elena retrocedió instintivamente. Un sonido como un gemido bajo se deslizó por el sótano, semejante al viento colándose por una grieta. La voz volvió a hablar, esta vez más firme, más cargada de dolor. «Fui traicionado, enterrado vivo, olvidado por quienes juraron proteger mi nombre y por quienes llevaban mi sangre». Elena sintió cómo el aire desaparecía de sus pulmones. «Su sangre». La sombra se inclinó hacia ella y lentamente extendió una mano hecha de oscuridad pura. «Tú», susurró, «tú también perteneces a esta historia». La linterna volvió a parpadear. Elena retrocedió, con las lágrimas al borde de los ojos, y entonces oyó otro susurro, detrás de ella, diferente, más agudo, más humano, más vivo. «Corre». Pero ya era demasiado tarde. La puerta del sótano se cerró de golpe, y la oscuridad pareció acercarse, como si despertara. El golpe de la puerta resonó en el sótano como un trueno ahogado. Elena corrió hacia la escalera, pero la madera no cedió. Golpeó, empujó, intentó forzarla con el hombro, pero estaba atrapada.
A cada intento, la oscuridad detrás de ella parecía acercarse, respirando, viva, consciente. Elena se volvió lentamente, con el corazón golpeándole el pecho en un ritmo descontrolado. La sombra seguía allí, inmóvil, como si observarla fuera suficiente para mantenerla sin aliento. El frío en la habitación aumentó, subiendo por sus piernas hasta congelarle la espalda. «No quiero hacerte daño», susurró la figura, aunque su voz hacía temblar las paredes. «Pero ya estás dentro de lo que comenzó hace décadas». Elena respiró hondo, intentando controlar el pánico. Su mente buscaba cualquier explicación lógica, cualquier salida que no implicara enfrentar a aquella presencia, pero no había ninguna. Solo le quedaba escuchar o enloquecer. ¿Qué eres?», murmuró con la voz quebrada. La figura pareció inclinar levemente la cabeza, como si recordara algo lejano. Por un instante, los contornos de su silueta se aclararon, revelando la forma vaga de un hombre joven, delgado, con los hombros caídos y un rostro borroso por la sombra. «Fui hijo, hermano, prometido», dijo con una amargura que heló el aire. «Y fui víctima de un secreto que tu familia decidió enterrar conmigo». Elena sintió un temblor en el estómago. El diario, la foto, el rostro del hombre que se parecía a ella. «¿Eras parte de mi familia?», preguntó, sintiendo que la respuesta podía romperla. La sombra no habló de inmediato. El sótano emitió un crujido profundo, como si la propia casa reaccionara ante la pregunta. Finalmente, la voz contestó: «Tu bisabuela me llamó traición, tu abuelo me llamó vergüenza, tu familia me llamó peligro, y todos me llamaron muerto». Elena llevó una mano a la boca intentando contener un sollozo. Su cabeza daba vueltas. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó contigo?» La figura dio un paso hacia ella y el suelo bajo sus pies pareció absorber el sonido. Elena retrocedió, su espalda chocando con la mesa donde había encontrado el relicario. «Me enamoré», respondió la sombra. «Ese fue mi crimen. Me enamoré de la mujer equivocada, o más bien, de la mujer que ellos nunca aceptarían». Elena reconoció la palabra «ellos» como un cuchillo. Sabía bien a quiénes se refería. La vieja familia, los patrones del pueblo, los guardianes de la reputación. «Tu bisabuela fue quien me entregó aquel relicario», continuó la sombra. «Era un símbolo de unión, una promesa de que algún día estaríamos juntos». Elena sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer sobre un escalón. La sombra siguió hablando, como si las palabras fueran escaparates de una herida que jamás había cerrado. Pero cuando ella quedó embarazada, la voz se rompió un instante. «Su familia decidió que yo no era digno, que mi sangre no debía mezclarse con la suya, y en lugar de permitir nuestra unión, me arrancaron de su vida». Elena hundió el rostro en las manos. No quería creer lo que escuchaba. «Te enterraron», susurró con horror. «Ellos te enterraron». La figura se estremeció con un dolor antiguo. «Me encerraron aquí, con mis manos. Intenté salir». La sombra señaló las marcas en las paredes. «Las dejé como testimonio de mi muerte, o de mi intento desesperado por seguir vivo». Elena sintió náuseas. Las marcas, la tierra removida, la nota, todo cobraba un sentido agonizante. «¿Y la mujer de la foto?», preguntó con la voz rota. «Tu bisabuela», respondió la sombra. «La mujer que me amó en silencio hasta el final. La mujer que guardó mi historia en este sótano y que temió que algún día alguien como tú la descubriera». Elena sintió un vacío abrirse en el pecho. «Alguien como tú». Lo comprendió de golpe, la semejanza, el relicario, el susurro familiar. ¿Tú eres mi bisabuelo?», preguntó, aunque la respuesta ya ardía en su mente. La sombra se acercó un poco más. Esta vez no hubo amenaza en su presencia, solo tristeza. «Soy la parte de tu historia que intentaron borrar», dijo suavemente.
y que tú acabas de desenterrar. Elena cerró los ojos, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. La casa emitió otro crujido, esta vez profundo, como si despertara un mecanismo antiguo. La sombra levantó lentamente una mano hacia ella. Pero no he despertado solo, Elena. Tú también despertaste algo más. La luz de su linterna se apagó, y en la oscuridad absoluta, una segunda respiración se escuchó, más pesada, más violenta, más antigua. La oscuridad extinguió toda forma, como si el sótano hubiera dejado de existir. Elena sintió como su respiración se volvía corta y desesperada, intentando orientarse en aquella negrura profunda. Sabía que la sombra de su bisabuelo estaba frente a ella, pero lo que había respirado detrás no tenía nada que ver con él. Ese nuevo sonido era más pesado, como el aliento de un animal grande, húmedo, primitivo. Cada exhalación parecía desplazar el aire del cuarto, helando la piel de Elena. Intentó mover la linterna, pero no respondía. Golpeó el aparato con la palma, pero seguía muerta, como si la oscuridad misma la hubiera devorado. «Elena», susurró la voz de la sombra, pero ahora sonaba distinta, temerosa. «Escúchame. No te muevas». Elena tragó saliva, sintiendo cómo el miedo le crispaba los nervios. «¿Qué es eso?», preguntó en un hilo de voz. Hubo un silencio que no parecía natural. Luego, un leve arrastre en el suelo. Algo estaba caminando, o arrastrándose, en un círculo alrededor de ellos. «Es el guardián», respondió la sombra. «Aquel que mis captores dejaron aquí para vigilar mi destino. No es humano. Nunca lo fue». Elena sintió un escalofrío tan profundo que le recorrió los huesos. ¿Qué significa eso? La figura de su bisabuelo pareció moverse como si intentara situarse entre ella y aquello que se desplazaba en la oscuridad. «Tu familia tenía miedo», explicó con dolor. «Miedo de que alguien descubriera su crimen. Y para asegurarse de que yo jamás saliera, trajeron algo que no debería existir en este mundo». Elena notó otro sonido, un golpeteo lento, húmedo, como uñas golpeando el cemento. El sonido la rodeaba, cada vez más cerca. «¿Por qué está despierto ahora?», susurró. La sombra tardó en responder. «Porque tú abriste el relicario, porque removiste la tierra, porque tocaste la memoria que ellos sellaron». La voz se volvió un lamento. «Porque despertaste la verdad, y con ella despertaste al guardián». Elena apretó los dientes, luchando contra el temblor de su cuerpo. Intentó retroceder, pero su espalda chocó con una columna fría. O quizás no era una columna. Algo se movió detrás de ella. Elena ahogó un grito y se apartó de inmediato. Una respiración caliente le rozó la nuca. «No te acerques a él», rugió la sombra de su bisabuelo, y por primera vez su voz retumbó con fuerza, haciendo temblar las paredes. El guardián exhaló un gruñido bajo. La vibración del sonido atravesó el sótano. Elena escuchó cómo la cosa giraba su atención hacia la sombra. «¿Cómo lo detenemos?», preguntó ella desesperada. «No podemos detenerlo», respondió su bisabuelo. «Su existencia no se rige por la vida ni por la muerte, solo por el mandato de proteger el secreto». El gruñido se volvió más fuerte. Elena sintió un olor denso, terroso, mezclado con algo más, como hierro. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, con lágrimas de miedo rodando por sus mejillas. La sombra permaneció en silencio un instante, como si tomara una decisión dolorosa. «Hay una forma, pero no te gustará». Elena contuvo el aliento. «El guardián no protege el secreto por voluntad propia, sino por un vínculo, un pacto. Fue creado con una parte de mi sangre y con la sangre de tu linaje». Elena sintió un vacío abrirse dentro de ella. «¿Estás diciendo que él también está conectado conmigo?». «Sí», respondió la sombra con un suspiro roto, «y por eso te está buscando».
porque eres la última portadora de la sangre que lo mantiene atado a esta casa. Elena sintió las piernas debilitarse. Se apoyó contra la pared. Su cuerpo temblaba por el shock. El guardián dio un paso, o algo equivalente a un paso, y Elena pudo escucharlo más cerca que nunca. Parecía enorme. El sonido de su respiración llenaba la habitación. «Si él me encuentra», murmuró Elena, «¿me matará?». La sombra respondió con un silencio que lo decía todo. Elena apretó los labios con fuerza, intentando no soltar un sollozo. «Dime qué hacer», rogó. «Por favor, dime qué hacer». La sombra se aproximó, y aunque no podía tocarla, Elena sintió un calor extraño, como si la intención de protegerla cruzara la oscuridad misma. «Debes romper el pacto», susurró. «Debes cortar el lazo de sangre que nos une a él». «¿Cómo?», preguntó ella, aferrándose a la esperanza como un hilo frágil. La respuesta llegó como un golpe. «Debes destruir el relicario». Elena se quedó sin habla. Sus dedos se cerraron alrededor del objeto colgado en su cuello, el relicario que había pertenecido a su bisabuela, a la mujer que había amado al hombre frente a ella. «No», susurró, «no puedo destruirlo». «Si no lo haces», dijo la sombra con voz quebrada, «tú serás su próximo encierro, y la casa nunca te dejará ir». El guardián volvió a gruñir, ahora tan cerca que el sonido hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Elena cerró los ojos, tomó un tembloroso respiro y apretó el relicario con ambas manos. La oscuridad se contrajo alrededor de ella como si esperara su decisión. La madrugada envolvía la vieja casona en un silencio casi sobrenatural. Lucía avanzó por el corredor principal, sintiendo que cada paso resonaba como un susurro del pasado. La luz tenue de su linterna temblaba sobre las paredes descascaradas, revelando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Aún así, su determinación no flaqueaba. Sabía que estaba cerca de la verdad, aunque esa verdad amenazara con desgarrar todo lo que creía conocer. Cuando llegó frente a la puerta del desván, un escalofrío la recorrió desde la nuca hasta los pies. Siempre había algo en ese lugar que la repelía, como si la casa entera intentara impedirle cruzar ese umbral. Inspiró profundamente, giró la vieja perilla de hierro y empujó. La puerta se abrió con un quejido largo y doloroso, como si despertara de un sueño centenario. El aire dentro del desván era frío, demasiado frío para una noche cálida. Polvo suspendido danzaba al ritmo de la luz que entraba desde una pequeña ventana circular. Allí, al fondo, cubierto por una sábana gruesa, estaba el baúl que Lucía había visto en sus sueños. Se acercó despacio, sintiendo que algo, o alguien, la observaba desde las sombras. Retiró la sábana y el baúl reveló su estructura de madera negra, grabada con símbolos que jamás había visto. Pasó la mano por encima y de pronto un estremecimiento casi eléctrico subió por su brazo. Era como tocar la memoria misma del dolor. Aún así, abrió la tapa. Un crujido seco retumbó en todo el desván, seguido por un soplo de aire helado que apagó su linterna. Dentro encontró cuadernos empolvados, cartas amarillentas y una caja pequeña de metal. Todo parecía frágil, como si el tiempo estuviera a punto de desintegrarlo. Lucía tomó una de las cartas y la abrió con cuidado. Reconoció la letra elegante de Julia. Era una confesión, una carta que nunca fue enviada. A medida que la leía, sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. La carta hablaba de un pacto prohibido, de un amor que había terminado en tragedia y de la carga que había quedado sembrada en esa casa como una cicatriz eterna. Lucía dejó la carta sobre el suelo y tomó la pequeña caja metálica. No tenía cerradura. Bastó un leve toque para que se abriera sola, como si hubiese estado esperando precisamente ese instante.
En su interior reposaba un relicario antiguo con una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a Julia, pero no estaba sola. Junto a ella, de pie, había una mujer idéntica a Lucía, con la misma mirada, la misma postura, la misma alma. Un sudor frío le cubrió la frente. ¿Qué significaba todo aquello? En ese momento, el desván se estremeció. Las paredes crujieron, como si la casa quisiera hablarle. Una sombra se elevó detrás de ella, proyectándose contra la pared. Lucía giró de inmediato. Allí estaba Julia, o lo que quedaba de ella, un eco transparente de dolor y ternura mezclados. No habló. No necesitaba hacerlo. Sus ojos transmitían todo. La historia inconclusa, el sacrificio, la verdad que se había ocultado durante décadas. Lucía sintió que una lágrima le resbalaba por la mejilla. De pronto la sombra de Julia alzó una mano y señaló el relicario. Era la pieza final, el puente entre ambas vidas. Lucía lo sostuvo con fuerza y en ese instante un torbellino de memorias ajenas la inundó. Vio escenas que no le pertenecían, sintió emociones que no eran suyas, escuchó voces que habían sido olvidadas. Cuando el torbellino cesó, la silueta de Julia empezó a desvanecerse lentamente, como polvo llevado por el viento. Antes de desaparecer por completo, Julia dejó escapar una última expresión de alivio. Lucía entendió el mensaje sin palabras. El ciclo estaba a punto de cerrarse, pero solo si ella tenía el valor de enfrentar lo que venía. Respiró hondo, guardó el relicario en su bolsillo y bajó del desván con la certeza de que la verdad final la esperaba en el corazón mismo de la casa. La casona vibró una vez más, como si reconociera que el final estaba cerca, o como si temiera lo que Lucía estaba a punto de descubrir. Lucía descendió las escaleras con el relicario apretado en la mano, sintiendo como su pulso se aceleraba en sincronía con los crujidos de la vieja casona. Cada paso parecía empujarla más cerca del corazón del misterio, ese que había latido oculto durante generaciones. El aire estaba cargado, denso, casi vivo, como si la casa supiera que su verdad por fin estaba a punto de salir a la luz. Al llegar al salón principal, la temperatura bajó abruptamente. Las ventanas vibraron, emitiendo un sonido sordo que la obligó a detenerse unos segundos. Frente a ella, la enorme chimenea permanecía apagada, pero una luz rojiza comenzaba a surgir desde el interior, débil al principio, luego cada vez más intensa. Lucía sintió un estremecimiento en la espalda. Aquello no era normal, pero tampoco inesperado. Se acercó despacio. La luz se transformó en un resplandor suave, y de él emergió una figura que ya no despertaba terror, sino una profunda tristeza. Era Julia, pero distinta, más tranquila, más completa. Su presencia parecía tejer un puente entre lo terrenal y lo que había quedado atrapado más allá. Lucía respiró hondo, sintiendo su propia alma vibrar ante la conexión que había descubierto horas antes en el desván. Julia extendió la mano hacia ella y señaló el relicario. Lucía entendió. Lo abrió lentamente, dejando que la fotografía antigua quedara expuesta a la luz rojiza. En ese instante, una corriente cálida recorrió toda la habitación, como si una brisa del pasado hubiese entrado suavemente, trayendo consigo una memoria casi olvidada. La llama rojiza de la chimenea se elevó con suavidad, envolviendo la fotografía sin quemarla, transformándola en un reflejo vivo del recuerdo. De repente, imágenes comenzaron a proyectarse en el aire. Julia joven, enamorada, la mujer idéntica a Lucía, luchando contra un destino que no entendía, un secreto familiar ligado por sangre, promesas y dolor. Y finalmente, la tragedia que había dejado la casa marcada. Lucía observó cada escena como si estuviera viendo el eco de su propia alma. Sintió un peso en el pecho,
un reconocimiento profundo de que su vínculo con ese lugar no era una coincidencia, sino una herencia silenciosa. Cuando las imágenes se desvanecieron, Julia dio un paso hacia adelante y por primera vez su voz llenó la habitación. Era suave, quebrada, llena de un cansancio que solo los años de angustia podían provocar. «Gracias», susurró en un tono que parecía acariciar el aire. «Tú eras la pieza que faltaba, tú eras la memoria que debía despertar». Lucía sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No sabía qué responder. No había palabras que pudieran abarcar lo que estaba sintiendo. Julia sonrió por última vez. Su figura comenzó a deshacerse en destellos luminosos que se elevaron lentamente hacia el techo, como si fueran pequeñas estrellas escapando de la oscuridad. La casa dejó escapar un largo suspiro, un crujido profundo que no causaba miedo, sino alivio. El peso del pasado por fin estaba desapareciendo. Lucía quedó sola en el salón, con el relicario aún tibio en sus manos. Sin embargo, ya no sentía temor. La casona, antes hostil y opresiva, ahora parecía tranquila, casi acogedora. Caminó hacia la puerta principal y la abrió. El amanecer iluminaba el horizonte con tonos rosados y dorados. La brisa fresca le acarició el rostro, llevándose consigo los restos de la tensión que había sostenido durante toda la noche. Antes de cruzar el umbral, miró por última vez hacia el interior de la casa. Ya no vio sombras inquietas ni escuchó susurros ocultos. Era como si todo hubiera encontrado su lugar, como si las paredes, después de tantos años, finalmente pudieran descansar. Lucía salió y cerró la puerta con suavidad. Caminó hacia el sendero principal, sintiendo que algo en su interior había cambiado para siempre. Llevaba consigo la memoria de Julia, la verdad de su linaje y una fuerza renovada para enfrentar el mundo. Esa casa olvidada ya no era un lugar de dolor, sino un capítulo cerrado, un eco que había encontrado paz. Mientras avanzaba hacia la luz del nuevo día, comprendió que cada historia, por más oscura que parezca, siempre guarda un aprendizaje, y que a veces, para seguir adelante, es necesario enfrentar los fantasmas que uno hereda, honrar lo que se oculta en el silencio y permitir que la verdad, por más dura que sea, abra el camino hacia un futuro más luminoso. La historia estaba completa, el círculo, por fin, cerrado. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal. Hay muchos secretos más esperando ser descubiertos, muchos destinos entrelazados y muchas emociones que aún quieren ser contadas. Acompáñame en la próxima historia y no dejes que la magia del misterio se apague. Activa la campanita y sigue viajando conmigo.